Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy, 16 de abril, el séptimo que celebramos desde que se ha iniciado esta crisis del COVID. Hoy dedicaremos el webinar a abordar a dos temas principales. En primer lugar, un bloque sobre las dudas más frecuentes que se nos están planteando estos días a la luz de las decisiones que se están tomando por las empresas y por el legislador. Y en segundo lugar, y porque ha adquirido muchísimo protagonismo tras la finalización del periodo de permiso retribuido y el reinicio de determinadas actividades empresariales, el tema de prevención de riesgos laborales y cómo garantizar la seguridad de los trabajadores. Para ello, contamos en esta ocasión con dos ponentes otra vez de excepción. En primer lugar, intervendrá Javier Sola, socio del área laboral de Cuatrecasas, de las oficinas de Palma y Alicante. Javier Sola tiene una dilatadísima experiencia en todo tipo de reestructuraciones y negociaciones, así como en pleitos y negociaciones de contratos de trabajo de alta dirección, y además es profesor asociado de la Universidad de Baleares. Javier intervendrá en la primera parte que decía antes, son las dudas más frecuentes que nos plantean los clientes y lo que está viviendo él de primera mano. En segundo lugar, intervendrá Patricia Madrona para hablarnos de la cuestión de la prevención de riesgos laborales. Patricia es asociada del despacho en la oficina de Valencia, es agente de igualdad, también tiene muchísima experiencia en todo tipo de reestructuraciones, negociación colectiva, evidentemente en negociación de planes de igualdad y todas las cuestiones relacionadas con esta materia, y además es profesora asociada de la Universidad de Valencia. Como saben, a lo largo de este webinar nos podrán hacer preguntas en este correo electrónico, webinars@cuatrecasas.com. Normalmente en las exposiciones no nos da tiempo a abordar las muchas preguntas que nos hacen a lo largo de la exposición, pero sí que intentamos y lo conseguimos contestar a las preguntas que nos han llegado posteriormente, ya sea por su abogado de referencia o uno que se le asigne. Entonces no duden en plantearnos las preguntas porque les haremos llegar una respuesta y les atenderemos. Asimismo, les informo que en el despacho hemos creado una fuerza o un equipo multidisciplinar por parte de todas las áreas dedicado al COVID-19, de todo desde el punto de vista financiero y tributario, societario, etcétera, en el que también tenemos una dirección de correo electrónico que les facilitaremos al final de esta exposición y a la que pueden dirigir sus consultas si quieren que les asesoremos en esta materia. Y ya, sin más, porque es corto el tiempo que tenemos para dedicarle a esto, le paso la palabra al socio Javier Sola para que empiece con su exposición. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los asistentes, además desde casa, y un placer, de verdad, a todos los que nos estéis siguiendo desde el primer webinar, sobre todo porque la evolución técnica y todo lo que está publicando en materia legislativa pues es complejo. Parece, Ana, lo decías, lo hemos dicho y lo comentamos, hablas de las experiencias que estamos teniendo. Parece mentira, pero hace solo un mes, que es muchísimo tiempo para los que estamos, todos los ciudadanos, en casa, solo ha pasado un mes desde que todo esto empezó. Tenemos un escenario legislativo, aparte tremendamente cambiante, completamente, bueno, pues nuevo y distinto y completamente disruptivo, ¿no? Tenemos que estar asesorando a los clientes, y muchos de los que estéis allí, que estéis en casa, lo entenderéis, ¿no? Porque seguramente asesoréis también a empresas o a vuestros propios directivos o a los propios trabajadores de las que forman parte de vuestra organización. Yo creo que estamos asistiendo a una legislación que es tremendamente interpretable, ¿no? Que caben muchísimas acepciones, incluso que se va interpretando cada uno de los pasos o cada uno de los puntos con normas posteriores, ¿no? Lo que no deja de ser inquietante, ¿no? Nosotros desde el despacho, como decías hace un momento, Ana, tenemos la capacidad suficiente, estamos constantemente en contacto con todos los profesionales que formamos parte del área, pues para ir viendo esos criterios que tenemos en común y resolviendo todas las cuestiones que se nos están anticipando. En concreto, nosotros trabajamos muchísimo con el sector turístico, que está muy afectado, como todas las empresas, pero generalmente este sector es el que en este momento se encuentra paralizado y estará paralizado sin duda durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, y es una de las cuestiones que vamos a abordar hoy, lo que más está preocupando en este caso a todos nuestros clientes, sector fundamentalmente turístico, pero realmente cualquiera de otros sectores, como puede ser también la hostelería, que no esté exactamente relacionada con un sector demasiado temporal o demasiado sujeto a las estaciones, sí que va a notar el mismo efecto. Lo vamos a ver
enseguida porque son todas las consultas fruto de toda la experiencia y fruto de todo el asesoramiento que estamos dando durante estos días, que como os aseguro y os podéis imaginar es tremendamente intenso. La primera de las diapositivas que estáis viendo, podemos hacer una especie de recapitulación rápida dentro de la ejecutiva que manda este formato sobre las medidas que se han adoptado. Yo creo que esto es algo que todos tenemos superado, pero no me quiero entretener mucho más, pero sí es bueno decir que siguen estando todavía vigentes las dos herramientas que nos ha dado el legislador de crisis, ¿no? Que es el Real Decreto número 8/2020, que habría un abanico de posibilidades tanto en materia de flexibilidad interna como en materia de flexibilidad externa. Aquí todos nos hemos familiarizado con una palabra que no era demasiado común hasta la fecha, que son los ERTE, los expedientes de regulación de empleo, suspensión y reducción de jornada, que se han democratizado hasta el punto que todos ya tenemos en nuestras empresas que haber promovido como mínimo el de fuerza mayor. Bien, es un expediente tremendamente sencillo, tremendamente simple, que ha ido evolucionando, sobre todo dependiendo de la autoridad laboral donde nos encontremos, bien en comunidades autónomas o en el Ministerio, y que se ha ido especializando cada vez más en cuanto a su utilización, ¿no? Entonces, es una petición que todos tenemos que haber dado ya y que estamos ya a punto de acabar. De ahí la preocupación, y paso al segundo de los expedientes, que es el de causas objetivas, que es para aquellas situaciones que no están tocadas en este momento por un servicio paralizado como consecuencia de la declaración de estado de alarma y que, además de ser útil para esas circunstancias, para esos negocios o para esas actividades no paralizadas, que no están afectadas, al menos de manera directa, por el estado de alarma, sí que estamos previendo, y ahora enseguida abordaré esta situación, su extensión para más adelante, es decir, el inicio de su negociación. Estos dos expedientes se vertebran los dos en procedimientos, como digo, que son muy rápidos, muy acelerados. El primero de ellos, la fuerza mayor, y esto seguro que ya es una cuestión que se conoce, no admite o no contempla la negociación con la representación legal de los trabajadores ni con los trabajadores. El segundo de ellos, el de causas objetivas, que por otro lado es una matización del que ya está y consta en nuestro Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 47, lo que establece son plazos de negociación más cortos y para aquellos supuestos donde tengamos o no tengamos representación legal de los trabajadores, un escalón distinto, que en este caso, en su primer lugar, tendríamos que acudir a las centrales sindicales más representativas y, en su defecto, a una comisión ad hoc formada por trabajadores de la misma empresa. Esas son fundamentalmente las circunstancias a que hace referencia a estas dos modalidades de expedientes, que ya, como digo, son conocidas por todos, pero que es el vehículo del que nos dota el legislador de crisis para poder afrontar con rapidez, con la rapidez vertiginosa que ordenan los hechos, esta situación de crisis. Hay otra serie de medidas que se enumeran aquí, que son la reposición de las prestaciones por desempleo, que establece el propio artículo 24 del Real Decreto número 8. Y aquí, como luego veremos, podemos, si quieres pasar ya, Ana, a la siguiente diapositiva, es donde hay las mayores dudas. Y veremos, nos lo dejamos, si quieres, aparcado un momento aquí, porque vamos primero con las primeras preguntas por ser ordenados a las que hacemos referencia. Luego haremos referencia, como decimos, a la cuestión relativa a la reposición de las prestaciones, que es lo que está preocupando mucho en estos momentos a los clientes, a las empresas que están en este momento pensando en las extensiones de los expedientes de regulación de empleo desde la fuerza mayor hasta los expedientes por causas objetivas. Bien, abordando en primer lugar la cuestión que está centrando en este momento nuestra preocupación, que es qué pasa con aquellos expedientes, en este caso por fuerza mayor, que las empresas han solicitado, que han interesado su aprobación por parte de la Administración y que no han obtenido una respuesta. Bien, recapitulando la situación inicial, estos expedientes, que vuelvo a decir, están supeditados a una formalidad bastante express, bastante escueta, tienen que ser presentados ante la Administración laboral correspondiente, bien sea de la comunidad autónoma o bien sea del Ministerio, y tienen que cumplir una serie de requisitos entre los cuales está la acreditación de la existencia de fuerza mayor. La Administración aquí única y exclusivamente se limita a constatar la existencia de fuerza mayor y autoriza el expediente, además, con los efectos retroactivos que todos conocemos porque lo hemos venido explicando hasta el momento. Bien, ¿qué ocurre si la Administración no contesta? La Administración tiene la obligación de contestar en el plazo general de 5 días hábiles. Si esos 5 días no se completan con una resolución expresa, que deberá ser notificada lo antes posible, esa contestación se interpreta como positiva, es decir, se admite por silencio positivo administrativo, por silencio administrativo positivo, la solicitud realizada por la empresa. En este supuesto, apuntamos que hay 10 días para notificar la resolución. Esos 10 días podemos recibir todavía la notificación
esa notificación que recibimos técnicamente solamente puede ser positiva, admitiendo nuestra petición, y por lo tanto, la consecuencia, lo que estamos exponiendo a nuestros clientes estos días es que decidan, y digo decidan porque es cierto que puede llegar la notificación y que esa notificación podría tener el carácter negativo, porque no sabemos si la administración pues, se va a guardar, posiblemente puede ocurrir, no sabemos si quizá por el colapso de las administraciones esto pueda llegar a ser posible, pero que puedan guardarse la resolución en un cajón y más tarde notificarla en esos 10 días, esperando a que, bueno, pues tenerla lista, quizá aprovechando ese plazo. Eso es algo que no depende de nosotros, depende de la administración, pero nosotros estamos recomendando, desde luego, a partir del sexto o séptimo día, aplicar la medida y comunicar la situación de suspensión o reducción de jornada a todos los trabajadores para ya poner en marcha al menos el expediente por fuerza mayor. Bien. En cuanto a la reposición de las prestaciones, es lo que anteriormente comentaba, teóricamente la reposición está asociada a los expedientes que se negocien durante la etapa de crisis. Durante la etapa de crisis es igual durante el tiempo en que dure el estado de alarma. Lo que pasa es que aquí hay una gran duda, y nos lo estáis preguntando muchísimo, es si la reposición de las prestaciones de los trabajadores sometidos a la disciplina del expediente de regulación de empleo temporal, suspendidos por efecto del expediente o con reducción de jornada, de entre un 10 y un 70%, van a recuperar las prestaciones durante todo el tiempo en que hayamos negociado el expediente. Bien, desde luego lo que establece el Real Decreto estamos interpretando que invita a pensar que esa extensión de la reposición es igual a la que negociemos con la representación de los trabajadores en el expediente de regulación de empleo por causas objetivas. Desde luego, el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor única y exclusivamente va a obedecer la recuperación de prestaciones hasta el momento en que acabe la situación de fuerza mayor. Pero la duda grande es si esos expedientes que tenemos que negociar ahora como extensión desde la fuerza mayor van a estar dotados también de este instrumento, de esta ventaja para los trabajadores. Porque sabemos que la exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social por la cuota empresarial solamente va a ser relativa, y salvo que se apruebe algún tipo de medida posterior, solamente es relativa a los expedientes de fuerza mayor. Bien. En esto, como decimos, hay muchas dudas, porque el Real Decreto posterior que se publica la semana pasada, el lunes, el número 11, establece un mes más del estado de alarma. Parece que hay una contradicción muy clara entre lo que establece el Real Decreto 8 y lo que establece posteriormente este Real Decreto número 11. Parece que el legislador está pensando, por supuesto, en que no va a haber suficiente capital, suficientes caja para hacer frente a las prestaciones que se puedan negociar durante un tiempo tan largo, como estamos viendo ahora mismo en muchos sectores, de hasta 9 meses, o incluso estamos llegando ya en algunas empresas, siempre en nuestro caso ligadas al sector turístico, que están hablando ya incluso de un año de afectación en un expediente de estas características. Desde luego, esperamos que existan cambios legislativos que limiten esta situación, y tenemos ya algunos ejemplos, como en el pasado ocurrido en el año 2009, los años de crisis más dura que vivimos todos en nuestras empresas, no de manera tan clara, notoria y generalizada, donde ya se establecieron límites a la reposición de estas prestaciones ligados, por ejemplo, a 180 días. Veremos, por lo tanto, creo que de momento hay que utilizar estos expedientes con esa vocación de que la reposición es activa como mínimo durante el tiempo en que negociamos, pero hay que tener la precaución de saber que el legislador muy pronto, y un poco dentro de, si me lo permitís, dentro de esta esquizofrenia legislativa a la que nos está sometiendo a todos el legislador, aprobando reales decretos a las 12 de la noche para su publicación 5 minutos después, pues no será extraño, y creemos un poco desde el despacho, que esa va a ser la tónica dominante. Bien, si quieres, continuamos. El siguiente planteamiento que nos estamos planteando o nos estamos preguntando y nos estáis cuestionando muchísimo durante estos días es lo que he venido diciendo, es la posibilidad de extender los expedientes por fuerza mayor o los expedientes por causas económicas, organizativas, técnicas y productivas, en este caso productivas y organizativas, y los vamos a poder extender más allá del periodo de alarma. En principio, como he dicho, dejamos aparcado a un lado el expediente por fuerza mayor, que quedará agotado completamente cuando acabe el estado de alarma en cualquiera de sus prórrogas, ahora mismo hasta el 26 de abril, y probablemente tendremos que ver en el Congreso de los Diputados que se acuerda la semana que viene, hasta el 11 de mayo, muy probablemente. Esos expedientes habrán acabado en ese momento. ¿Qué nos vamos a encontrar? A partir de ese momento tenemos un salto al vacío, donde no vamos a tener la protección que garantiza el expediente por fuerza mayor, con la exoneración de las cuotas y la promesa absoluta de que se van a reponer las prestaciones por desempleo. A partir de este momento, por lo tanto, ya estamos pensando y estamos aconsejando, incluso negociando ya en este momento, expedientes de regulación temporal de empleo por causas objetivas, solapándonos con expedientes que a la vez tenemos ya aplicando por fuerza mayor.
¿Cuáles son las ventajas de esta negociación? Primero, es una negociación express, aprovechando el texto del artículo 23 del Real Decreto 8/2020, que nos facilita mucho la labor, porque en centros de trabajo sin representación podemos contar con las centrales sindicales más representativas, están contestando y estamos recibiendo apoyo por parte de esas centrales, cada uno con su supuesto, pero generalmente estamos obteniendo buenos resultados y estamos negociando ya precautoriamente para lo que pueda pasar más adelante. Esto quiere decir que no nos podemos beneficiar, por ejemplo, de alguna norma que salga posteriormente, y es lo que se está mascando ahora en el Ministerio. Probablemente se aprueben este tipo de disposiciones, pero entendemos que siempre podemos dejar escrito en un acuerdo, tenemos que dejar vinculado a cualesquiera beneficios que se puedan aplicar y poder acceder dentro de nuestra disciplina de expediente a cualquier beneficio que en las siguientes semanas se pueda aprobar. Nosotros estamos previendo en estos expedientes que los vamos a dejar presentados con la condición de que serán efectivos una vez acabe el estado de alarma. Desde luego es la posición que aconsejamos en el despacho porque es la más conservadora, es decir, vamos ya a pensar cuál va a ser la situación en la que van a quedar los trabajadores afectados por el expediente de fuerza mayor para que no se produzca ningún decalaje entre la finalización del expediente por fuerza mayor cuando acabe el estado de alarma y la aplicación de un nuevo expediente de extensión que hemos denominado en el despacho. Como digo, los sectores realmente son todos los sectores que van a quedar afectados porque muy pocas veces vamos a encontrarnos con una actividad que al día siguiente de acabar el estado de alarma sea posible reactivarla de manera inmediata y al 100%. Y como digo, este es un buen ejemplo, el sector turístico, el sector de la hostelería, que es el más dañado en este momento, uno de los más dañados, lo digo porque no hay ni un solo turista en lugares como Baleares, como la Costa del Sol, no hay ni un solo turista prácticamente en ningún lugar de España. Es evidente que están todos los hoteles cerrados y es la actividad, la industria del país, con un porcentaje muy elevado en el PIB, en la que está descansando esta problemática. Y aquí, al margen de que se puedan aprobar determinadas inclusiones legales o modificaciones, desde luego es en el sector donde más estamos trabajando en la extensión, en la negociación de estos expedientes de regulación de empleo, donde desde luego tenemos que establecer y tenemos que velar por la consecución de un acuerdo en el que se establezca claramente cuál es la duración y claramente cuáles son las consecuencias de esta extensión por causas productivas cuando ya, como digo, abandonemos el expediente por fuerza mayor. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde podréis ver dos de las consecuencias, y con esto acabamos la parte que me corresponde, que es la interrupción de los contratos. Como sabéis, el artículo 5 del Real Decreto 9, disculpad ya con los números, el 9/2020, establece la necesidad de tener que someter al expediente de regulación de empleo o paralizar dentro del expediente de regulación temporal de empleo aquellos contratos eventuales de interinidad, cualquier tipo de contrato que tenga fecha de finalización, incluso los contratos por obra o servicio. Esto es obligatorio meterlos o ha sido obligatorio suspenderlos con ocasión de su introducción en el expediente. Bien, aquí lo que estamos recomendando, lo que ha dicho ya la Dirección General de Trabajo en criterios de fecha 7 de abril y fecha 11 de abril, Dirección General de Trabajo del Ministerio, que por cierto actúa mediante oficio y no tendría ningún tipo de capacidad de interferir con lo que establece la ley. Estamos viendo cosas poco ortodoxas como esta, que es que un oficio o una simple instrucción pues interprete leyes, ¿no? Para que veáis un poco hasta qué punto estamos llegando en cuanto a la necesidad de luz sobre determinadas cuestiones. Aquí lo que está muy claro es que primero los contratos que estén afectados bien por un expediente por fuerza mayor, bien por un expediente también por causas organizativas y productivas, si incluye los contratos temporales, tendrá que detener el contador del tiempo en que duren esos contratos hasta que se acabe la afectación por el expediente. Y estos deberán continuar en las mismas condiciones hasta agotar su periodo máximo de duración en condiciones absolutamente normales. Ello es, salvo que se los deje fuera del expediente, que se les desafecte, en cuyo caso el contador del contrato sigue activo y por lo tanto podremos hablar de que la relación laboral acaba en el momento en que se ha establecido en el contrato, bien porque se acabe la obra, bien porque se reincorpora el trabajador sustituido o bien porque se llega al fin de la vigencia del contrato de acuerdo con lo que establece el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, sin más. Por lo tanto, la receta, lo que estamos aconsejando dentro de la peculiaridad de cada empresa es que estos contratos, en la medida de lo posible, podamos justificar su no suspensión, porque todavía hay funciones que pueden seguir realizando, o su reducción o la reducción del tiempo de trabajo de estos contratos. Si se les permanece en esta situación, según establece además la propia Dirección General de Trabajo, y además la interpretación
que nosotros ofrecemos es que acaban en el momento en que se tenga establecido. Finalmente, en cuanto a la salvaguarda del empleo, es una disposición que se encuentra alojada en el primero de los Reales Decretos, en el 8/2020, y establece la necesidad de que las empresas, con esa salvaguardia genérica que todos tenemos un poco ya creo que en el tintero en la cabeza, es lo que más preocupa a los clientes, que es lo que va a ocurrir con carácter posterior a que todo esto concluya. Si vamos a tener la posibilidad de realizar despidos, reestructuraciones de plantillas, que es lo que nos estáis planteando y lo que puede ocurrir sin darle muchísimas vueltas al asunto cuando todo esto termine. La limitación es genérica, si la leéis es absolutamente, o si se lee técnicamente, es muy genérica, es muy voluble e invita a pensar ante cualquier interpretación. Lo que nosotros concluimos, y lo que ha dicho también la Dirección General de Trabajo, arrojando algo más de luz sobre la cuestión, respondiendo a preguntas efectuadas además por la COE, es que esta obligación va a ser exigible durante los 6 meses posteriores, como reza además la disposición, en los expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor a todos los afectados, y tendría como consecuencia la devolución de las exoneraciones de las cuotas que el empresario se ha deducido con arreglo a lo que establece el propio artículo 24 de la norma de crisis. Por lo tanto, vamos a ir modulando y viendo cómo se modula esta cuestión, se va a ir corrigiendo en el tiempo y sobre todo veis que de lo que en un momento no existía ni una sola concreción, hemos pasado a tener algo más de luz, se ha concretado cuáles son los tipos de despidos que no alterarían la estabilidad en el empleo según lo que nos apunta el legislador. Y un último apunte, en una de las disposiciones transitorias, creo que es la 14 del Real Decreto que se publicó hace también escasas 2 semanas, en este caso el número 11, se establece que ya hay determinados sectores que van a ver relajada esa exigencia. Se habla de actividades escénicas, escenográficas o de producción, teatral y demás, donde hay claramente un apego a la temporalidad y cualquiera de esos contratos va a poder extinguirse con normalidad. Eso al menos es lo que nos apunta el legislador. Por tanto, cautela, pero eso sí, desde luego es muy complicado interpretar las normas que se nos están dejando el legislador y vemos que efectivamente tenemos pues poco a poco menos dudas o las dudas un poquito más centradas, cosa que en las próximas fechas, con la promulgación de nuevos decretos, nuevas instrucciones, veremos más completada. Sin más, doy paso ya pues a nuestra compañera, a mi compañera Patricia, para que continúe con la parte relativa a prevención de riesgos laborales, deseándoos una feliz tarde y muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar y estaremos encantados de completar cualquier duda que tengáis, como ha dicho Ana, con posterioridad a este webinar. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias, Ana y Javier, por vuestra presentación. Agradezco igualmente a todos los que nos estéis oyendo como asistentes vuestra participación en el webinar y deseo que vosotros y vuestras familias os encontréis bien. La ponencia de hoy, el webinar de hoy, desde la perspectiva laboral, la hemos enfocado en 2 temas. El primer bloque, que es el que ha abordado Javier Sola, son las cuestiones relacionadas con los ERTEs para sortear los efectos que está produciendo la crisis sanitaria del COVID. Y este segundo bloque que voy a abordar yo, en el que vamos a tratar una cuestión que también es muy importante y es cómo adecuar la reanudación de la actividad productiva en una situación donde sigue presente la pandemia y que en todo caso pasa por extremar todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Por ello, en mi intervención quería comentar algo que consideramos que va a ganar peso a medida que transcurran los días. Y esto porque afortunadamente ya desde el lunes 13 de abril y cada vez más de manera progresiva, la mayoría de las empresas vais a recuperar la actividad productiva, las que no lo habéis hecho aún, no con total normalidad, pero sí que se está produciendo nuevamente un movimiento de trabajadores que vuelven a desplazarse a sus respectivos centros de trabajo. Esta circunstancia todavía será de mayor afluencia a partir del 27 de abril, en que previsiblemente se levante el estado de alarma o las prórrogas que en su caso puedan adoptarse. Y además de todo esto, parece que hay una mayor percepción social de que la punta de la infección del colapso sanitario ya hemos llegado y, por tanto, aquellos trabajadores que están activos, a medida que van pasando ya la 5ª semana de confinamiento, están pensando mucho más y son mucho más sensibles y conscientes en su propia seguridad.
Y ello es así porque lo bien cierto es que, como os decía, no todos los trabajadores están expuestos al mismo riesgo de contagio, porque muchos están teletrabajando, otro tipo de personas pues tienen su contrato de trabajo suspendido con ocasión del ERTE, y aquellas personas que sí que se están incorporando al centro de trabajo, a medida que está pasando el tiempo, de alguna manera están sufriendo esa cierta psicosis social que hace en esa situación que la empresa tenga una cierta presión, la empresa que está activa, y que tenga que estar mirada con lupa sobre si está haciendo bien las cosas o mal. Y por tanto la empresa tenga que hacer una evaluación casi día a día de cómo está llevando a cabo las medidas de seguridad y salud laboral. Y de aquí, por tanto, la primera pregunta que podemos hacernos es ¿cuál es la medida de prevención más importante que las empresas deben adoptar? Pues el Ministerio de Sanidad, en la última versión que ha sacado del procedimiento de actuación de los servicios de prevención, que exige su cumplimiento a todos los servicios de prevención que tengan las empresas contratados, bien internos o externos, nos dice que la medida de prevención básica y principal es una distancia de 2 metros de distanciamiento social entre cada empleado. Es verdad que algunas comunidades autónomas, previamente a que se estableciera el 24 de marzo de este año la recomendación por parte del Ministerio de Sanidad a través de esa guía, algunas ya habían hablado de establecer distancias de separación de metro o metro y medio, en concreto el País Vasco y Cataluña, pero que sepamos que desde ese 24 de marzo la recomendación que nos hacen gubernativamente para toda España los servicios de prevención para que implementen en las empresas que están abiertas dicha medida ya no será de ese metro, metro y medio, sino que es de 2 metros. La pregunta que nos podemos hacer es si esta guía de actuación en realidad es una norma en sentido estricto, y la respuesta sería que no. Pero es verdad que es una recomendación o una guía de actuación sobre lo que tienen que hacer los servicios de prevención y, por lo que conocemos, es el criterio que también está cogiendo a nivel nacional la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, entendemos que es ese criterio exigible el que imparte el Ministerio y que ha asumido como propio la Inspección de Trabajo y que recomendamos a las empresas que efectivamente así lo cumplan. De hecho, algunos de los clientes que tenemos en el despacho ya han sufrido visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, empresas que básicamente se dedican a servicios esenciales, para ver si efectivamente se estaban cumpliendo con esta medida básica. Por ello, lo primero será que cada empresa deba analizar si en vuestro ciclo productivo esto es fácil que lo llevéis a cabo o, sin embargo, es una medida que no podéis cumplir porque es verdad que no siempre las condiciones de trabajo o físicas del lugar donde se presta el trabajo permiten ese distanciamiento. ¿Cómo hacer la medida de 2 metros? Pues bien, cuando el puesto de trabajo sea estático, es mucho más sencillo, se pueden acotar y señalizar el área o el espacio concreto que la persona trabajadora ocupa en sus tareas y respetar esa distancia de seguridad indicada desde cualquiera de los puntos. Si el puesto de trabajo es dinámico, por ejemplo, limpieza, mantenimiento, almacén, se valorará la adopción de medidas como minimizar el número de trabajadores que acceden a una misma zona al mismo tiempo, asignar horarios específicos para cada actividad y trabajador o incluso poder señalizar internamente vías de circulación interiores en la empresa. Y por lo que se refiere a las zonas de uso común, la medida, lo más habitual, aseos, vestuarios, pasillos, las zonas de acceso a las instalaciones, la medida más habitual en estos casos que estamos viendo es la de limitar el aforo según las dimensiones de cada espacio, así como establecer horarios de entrada y salida al centro que permitan un acceso escalonado, entre otras medidas. Pues bien, digo esto porque aquí, como decía, la preocupación es doble, porque por un lado es una medida preventiva que es muy fácilmente, me refiero a la medida de los 2 metros, muy fácilmente constatable por la Inspección de Trabajo y por el trabajador que está recibiendo inputs porque su preocupación y esa mayor sensibilidad va en aumento. Lo que nos lleva directamente a la pregunta número 2, y es qué sucede si realmente las condiciones físicas o psíquicas no permiten ese distanciamiento. Si la empresa no puede llevar a cabo esas medidas preventivas, no solo ya la de los 2 metros, sino medidas preventivas que tengamos que adoptar, las que fueran en su caso, pues la dispensación de mascarillas, guantes, ventilación, ¿no? Pues en estos casos, cuando no se pueda cumplir con la adopción de esas medidas preventivas indicadas, la solución es que se gestione la situación como un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor
con un liderazgo, en este caso, preponderante de los servicios de prevención. Tener en cuenta que todo lo que es seguridad y salud laboral podemos pensar que pivota en los departamentos de recursos humanos de nuestras empresas, pero la prevalencia en todo momento de lo que hagáis sobre esta situación, y nos lo deja muy claro el Ministerio de Sanidad, es en esa guía de actuación, es de los servicios de prevención, que son quienes deben encargarse escrupulosamente de que las medidas de prevención se cumplan, y en el caso de que estas medidas mínimas adecuadas y razonables no puedan cumplirse, son ellos quienes junto con la empresa deben liderar el expediente por fuerza mayor. Y decimos esto porque es que incluso está previsto directamente en el Real Decreto Ley 8/2020, que todo lo que esté relacionado no solo con el contagio, sino también con cualquier tipo de situación de prevención de riesgos laborales, puede activar ese ERTE por fuerza mayor. Y es que si no lo hacemos nos podemos encontrar con un escenario en la actualidad que puede ser kafkiano, porque nos podemos encontrar con un riesgo de paralización de la actividad productiva por los trabajadores o por el Banco Social, sobre todo si tenemos una situación de riesgo real objetivo. Como sabrán, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 21, faculta a los trabajadores y a los representantes legales de los mismos, en concreto los delegados de prevención, Comité de Seguridad y Salud, que puedan paralizar la actividad productiva si consideran que hay un riesgo grave e inminente. Al final, en una situación distinta a la que nos encontramos a día de hoy, en abril del 2020, pensar que el Banco Social puede paralizar la actividad productiva de una empresa es algo que se nos antoja complicado o extraño, porque la percepción de si una actividad entraña un riesgo grave o inminente es altamente discutible. Pero es que en el escenario en el que nos estamos moviendo con el COVID, lo cierto es que el propio Ministerio de Sanidad nos está diciendo que la situación es grave e inminente y que el EPI fundamental que todas las empresas deben llevar a cabo es mantener la distancia de 2 metros. Y eso es fácilmente constatable, tanto por la inspección como por todos los trabajadores. Por tanto, la empresa, evidentemente no toda la empresa tendrá la misma situación de riesgo, pero la empresa que tenga una situación de riesgo y que no pueda cumplir con esas medidas preventivas puede encontrarse perfectamente con una resistencia o una negativa del Banco Social a trabajar. Y en este escenario solo cabe reaccionar de 2 maneras, o bien adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, o bien constatando que si esas medidas no las podemos adoptar, tenemos que parar la empresa con un ERTE por fuerza mayor. Lo que sucede es que si lo hacemos como una cuestión reactiva a la resistencia de los trabajadores a trabajar, estamos de alguna manera asumiendo que lo hemos hecho mal y se nos abre un abanico de responsabilidad empresarial jurídica en materia de seguridad y salud laboral. Por ello, nuestra recomendación es que analicemos si efectivamente podemos cumplir con todas estas medidas y en el caso de que no sea así, nos anticipemos a la situación planteando ese expediente. Dicho esto, pasamos directamente a la pregunta número 3. Muchas empresas se preguntan, bueno, entonces, ¿qué hago en esta situación cuando accede toda la plantilla al centro de trabajo? ¿Los dejo acudir a todos sin más en masa o puedo implantar algún tipo de control sencillo a modo de, por ejemplo, el control de temperatura? Pues el control de temperatura no se nos tiene que olvidar que es un reconocimiento médico a todos los efectos y que es verdad que la norma general es que los reconocimientos médicos por ley son voluntarios y solo en casos excepcionales se puede someter a los trabajadores a un reconocimiento obligatorio de los mismos. Tener en cuenta que con la toma de temperatura lo que estamos haciendo es medir si cada trabajador tiene una temperatura adecuada. Si sale, por ejemplo, pongamos por encima de 37 grados, no le permitiríamos la entrada al centro de trabajo. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, lo cierto es que a día de hoy no tenemos dudas de que la toma de temperatura es una medida de prevención de riesgos laborales perfectamente válida. De hecho, la propia Agencia Española de Protección de Datos nos ha dicho que esa intromisión, entre comillas, a la intimidad vinculada a un control de temperatura es posible hacerla en esta situación mientras tengamos la pandemia. Y sobre todo porque de lo que se trata no es de proteger la seguridad y la salud del propio trabajador en cuestión, sino también la de todos sus compañeros, proveedores o potenciales clientes que puedan tener riesgo de contagio en el acceso al centro. Por tanto, más allá de si consideramos que los trabajadores están informados
perfectamente y que evidentemente si se encuentran mal o tienen fiebre o cualquier síntoma nos avisen. Si consideráis oportuno y necesario este tipo de reconocimiento médico, es posible llevarlo a cabo. Otra cosa será que en las circunstancias que tenemos y pudiendo imponer el control de temperatura en el acceso al centro de trabajo como medida preventiva y obligatoria, consigamos termómetros, porque la otra cuestión es que me parece que realmente no quedan ya muchos en el mercado, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión accesoria. No quiero, antes de saltar a la siguiente pregunta, dejar de pasar la oportunidad de indicar una cuestión que ya nos apunta propiamente la Agencia de Protección de Datos, y es que se señala que la toma de temperatura, como reconocimiento médico que es, debe realizarse por personal sanitario y, por tanto, no puede llevarse a cabo por personal interno de la propia empresa si no es personal sanitario. Eso sí, personal sanitario no tiene por qué ser necesariamente titulados en medicina, pero al menos tendrán que deberá ser, como decíamos, personal sanitario. La siguiente cuestión es si realmente esta es una de las novedades que se han adoptado, porque el 14 de abril, hace apenas 2 días, el Ministerio de Sanidad ha dictado la Orden 344/2020 y es algunas de las cuestiones que ya nos trasladaban nuestros clientes, y es que bien habían adquirido test o pruebas de diagnóstico clínico para el COVID o bien tenían intención de hacerlo, ¿no? Pues ha salido esta orden que les estoy señalando, que de alguna manera aborda qué sucede con los test de diagnóstico del COVID, tanto en empresas privadas como de alguna manera regula lo que tienen que hacer los establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico. Esta orden establece 3 cuestiones relevantes, y la primera es que todos los establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico quedan a disposición de las comunidades autónomas, que además la realización de las pruebas diagnósticas no puede hacerse con carácter general y libremente, sino que debe estar prescritas en todo caso por un facultativo y tiene que seguir de acuerdo a las instrucciones de la autoridad sanitaria competente, y que cualquier empresa que adquiera un test o una prueba de diagnóstico debe comunicarlo a la mayor brevedad posible a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en que se encuentre. Por tanto, aquellas empresas que estuvieran planteándose que hubieran adquirido ya este tipo de prueba de diagnóstico tienen que saber que no se puede hacer de forma indiscriminada, por cuanto, como decíamos, necesariamente tendrá que estar prescrita esa prueba por un facultativo y además debe hacerse siguiendo a cabo las directrices, instrucciones y criterios de la autoridad sanitaria competente. Bueno, ¿qué sucede, por tanto, si cuando nos abordamos en esa reanudación de la actividad productiva, qué sucede si tenemos algún tipo de trabajador que es un trabajador especialmente sensible? Este tipo de trabajadores requieren algún tipo de medida preventiva especial. La respuesta en este caso es afirmativa. El propio criterio de actuación de los servicios de prevención en su versión actual establece una serie de trabajadores con los que hay que tener especial cuidado como empresa en coordinación de nuevo con el servicio de prevención. Algunos son evidentes, personas que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, y otras no son tan evidentes, son las que he subrayado en negrita, y me estoy refiriendo a los mayores de 60 años. Por mucho que las noticias de los medios de comunicación apunten a que la situación más grave y, por tanto, los de mayor tasa de mortalidad son personas mayores de 70 u 80 años, para el Ministerio de Sanidad, en esa guía de actuación, deja claro que las personas mayores de 60 años de edad son personas especialmente sensibles al COVID. Y, por tanto, lo que se exige es que cada empresa, cuando tenga que reanudar esa actividad y tenga trabajadores de 60 años o más, debe analizar la necesidad de continuidad de su prestación de servicios para valorar si este tipo de trabajadores tienen un riesgo o no asociado al COVID-19. La respuesta es sencilla. Si estos trabajadores tienen un riesgo de contagio, la empresa debe actuar con más medidas sobre este trabajador en cuestión que sobre el resto, bien cambiándole de puesto de trabajo, teletrabajando, ofreciendo un distanciamiento, cualquier tipo de modulación horaria o de circunstancia laboral que de alguna manera minimice el riesgo. La guía en estos casos siempre habla de llevar a cabo un ajuste razonable, pero puede ser que ese ajuste razonable en nuestra empresa, bien con las personas mayores de 60 años o en general con cualquier trabajador especialmente sensible, sea inviable. En estos casos, si la adaptación no es posible,
¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? ¿Cómo se gestiona la situación? Pues el propio protocolo de actuación de los servicios de prevención al que me refería anteriormente nos da la respuesta. Es el servicio sanitario del servicio de prevención, no recursos humanos, sino el servicio de prevención y su médico del trabajo, quien tiene que hacernos un informe que el propio procedimiento de los servicios de prevención nos anexa, está en el anexo 1, que justifique en ese informe que la persona especialmente sensible no le podemos adaptar el puesto de trabajo y que tiene que pasar por una situación de baja. Recordemos que el alta y la baja de IT la gestiona el Servicio Público de Salud, en este caso los médicos de atención primaria, y dado que esa comunicación de nuestro servicio de prevención al Servicio Público de Salud y el reconocimiento definitivo de la baja de IT tendrá un decalaje, no vamos a conseguirlo en el mismo día, se ha establecido que esas bajas tengan efectos retroactivos, que evidentemente no sea necesaria la presencia física del trabajador ante el facultativo en cuestión para que se dé, y en cuanto a los efectos económicos será una baja asimilada a accidente de trabajo. Y junto con esta preocupación pasamos directamente a comentar otra de las preocupaciones más importantes que son para la empresa a día de hoy, y es qué sucede cuando tienen una situación de contagio. La dinámica, cuando tenemos una situación de contagio, puede ser un caso probable porque el resultado del laboratorio, siendo positivo, no sea concluyente, o posible, o confirmado. La situación es la misma que hemos comentado antes con los trabajadores especialmente sensibles. Será el servicio de prevención con su servicio sanitario quien gestione la situación, cumplimentando los modelos para que dé traslado del mismo al servicio de salud pública, que será el que expida la baja médica y la eventual alta en su momento, con efectos económicos retroactivos y con la consideración de la baja como accidente de trabajo a todos los efectos. A su vez, el servicio de prevención informará a la persona afectada y a los órganos de representación de seguridad y salud laboral de la empresa de esta situación, con la evidente confidencialidad de los datos. Y si esta situación nos ocurre, es decir, que tenemos un caso real de contagio, confirmado o probable, la empresa a su vez tiene la obligación de actuar sobre todos aquellos trabajadores con los que presuntamente el trabajador o la trabajadora contagiada haya mantenido un contacto estrecho. El término contacto estrecho ha ido evolucionando desde el mes de marzo hasta día de hoy, hasta el 16 de abril, y el concepto que tenemos a día de hoy es el de una persona que haya coincidido en el lugar de trabajo a menos de 2 metros de otra persona que haya tenido una situación activa de coronavirus, es decir, que ya esté contagiada y que haya tenido una situación activa manifestada como con los síntomas de tos, fiebre, estornudos, siempre y cuando, y esta es la novedad, ese contacto con la persona haya sido de cuanto menos 15 minutos. Se establece un parámetro temporal que establece que el contacto tiene que haber sido al menos de esos 15 minutos. Si tenemos una persona contagiada y, por tanto, al fin hemos determinado cuáles son esos otros trabajadores que potencialmente denominemos que han tenido un contacto estrecho, la dinámica es exactamente la misma que en el caso anterior, y es que será el servicio sanitario del servicio de prevención quien tiene que hacer un informe, enviar al trabajador a su casa a aislamiento y los servicios públicos de salud le darán la baja de IT con efecto retroactivo y sin su presencia física. La única diferencia importante entre cuál es el supuesto de un contagio, de un trabajador contagiado o de un contacto estrecho, es que en los casos del contacto estrecho, el Ministerio de Salud autoriza que a esa persona que mandamos a casa, a los 7 días, si se le ha hecho un diagnóstico de PCR y da negativo, se le puede reincorporar nuevamente al puesto de trabajo. No obstante esto, desde el punto de vista del criterio médico, es verdad que es bastante polémico. Y por último, ya para finalizar, las últimas preguntas, quiero comentaros que si finalmente tenemos un caso de contagio en la plantilla, tenemos que plantearnos si es posible instar un ERTE por fuerza mayor que afecte al resto de la plantilla no afectada. Como sabéis, uno de los supuestos en que se puede solicitar un expediente por fuerza mayor es precisamente la situación de coronavirus y la situación de contacto estrecho que nos impidan continuar la actividad productiva. Pero tener en cuenta que en este escenario el expediente por fuerza mayor que planteemos no incluirá entre los trabajadores que suspendan sus contratos
al trabajador afectado o a aquellos que hayan tenido un contacto estrecho, puesto que estos ya tendrán su situación suspendida, puesto que estarán de IT por una baja laboral. Sino que de alguna manera este expediente por fuerza mayor está más bien pensando para cuando, os pongo un ejemplo, tenemos el 80% de la plantilla que ha sufrido un contagio o un contacto estrecho y por tanto está en ese porcentaje de plantilla, está de IT, en situación obligatoria de aislamiento, y nosotros como empresa con la plantilla que nos queda hace que sea objetivamente impensable y por supuesto inviable continuar con la actividad productiva. En este escenario es cuando podemos plantear ese expediente por fuerza mayor desde afectando a la plantilla que está todavía en activo. Y en relación a las últimas dos cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad empresarial, yo quería, y con esto termino, quería únicamente manifestar que en seguridad y salud laboral lo más importante es que la empresa pueda probar que ha adoptado todas las medidas preventivas. No es una buena aproximación considerar que habiéndose producido un daño, por ejemplo un contagio de coronavirus, voy a ser automáticamente responsable. No. Lo que tengo que probar es que he adoptado todas las medidas razonables para evitar que esa situación de daño se produzca y que a pesar de eso hemos tenido mala suerte y efectivamente se ha producido un contagio. Pero realmente podría ser que tuviéramos una situación de responsabilidad empresarial por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales sin que se haya producido realmente ningún contagio derivado del trabajo, porque no hemos llevado a cabo esas medidas, y por el contrario, es posible que la empresa no sea declarada responsable a pesar del contagio cuando realmente sí que adoptaron todas las medidas preventivas razonables. Por eso no mezclemos las cosas, porque daño no es igual a responsabilidad y es posible que sin daño haya responsabilidad y a la inversa. Con esto damos por finalizada. Muy bien, muchas gracias Patricia y Javier, ha sido interesantísimo. Yo quería comentarles a los asistentes, agradecerles de nuevo su presencia, que si quieren dirigirnos preguntas, ahora se cerrará el correo electrónico del webinar, lo pueden dirigir a esta dirección de correo electrónico de queries.covid19@cuatrecasas.com. Celebraremos otro webinar la semana que viene. Como anticipaba Javier, es posible que tengamos novedades. No, ahora mismo en cualquier momento se pueden producir y intentaremos abordar de nuevo cuestiones que les puedan ser de interés a todos. Como decía Patricia, esperamos que estén todos bien y que se cuiden mucho y permanezcan en casa vigilando su salud. Un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias.